Tema 51. Los dos endemoniados gerasenos. Abordamos a la otra banda del mar en la región de los Gerasenos, la cual está frente a Galilea. Pisando tierra, vinieron a mí dos endemoniados, que salían de los sepulcros, bravíos por demás, hasta el punto de que nadie podía pasar por aquel camino. Iban desnudos y habitaban en las cavernas sepulcrales. Ni con cadenas pudieron ser sujetados, pues la forzaban y rompían los grillos. Eran empujados por los demonios a los despoblados, y continuamente, noche y día, se estaban en los sepulcros y en los montes, dando gritos y cortándose con piedras. Como me vieran desde lejos, corrieron y se postraron delante de mí, y a grandes gritos decían: ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Te suplico, te conjuro por Dios, que no nos atormentes. Yo les decía: salid, espíritus inmundos de estos hombres. ¿Cuál es vuestro nombre? Me contestaban: Legión es nuestro nombre, porque somos muchos. Y es que habían entrado muchos demonios en ellos. Suplicábanme con insistencia que no los mandase fuera de aquella región, que no les mandase irse al abismo. He aquí que en la falda de un monte pacía una gran piara de cerdos, y los demonios me rogaban diciendo: si nos echas, mándanos a la piara de cerdos para que entremos en ellos. Y consintiendo, les dije: id. Los espíritus inmundos salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y al instante se lanzó toda la piara despeñadero abajo en el mar, como unos 2000, y se ahogaron. Los pastores que los apacentaban huyeron despavoridos y dieron la noticia del hecho en la ciudad y por los campos, y escuchada esta, los habitantes de esta comarca vinieron al lugar de los hechos, y llegándose a mí, hallaron sentados a los hombres de quienes habían salido la legión de demonios, vestidos y en su sano juicio, y les entró miedo, y me rogaban los gerasenos que me ausentase de sus confines. Subí a la barca para volverme, y uno de los endemoniados me pedía y suplicaba poder estar conmigo. Mas yo le dije: vuelve a tu casa, a los tuyos, y entérales de cuanto el Señor ha hecho contigo, y cómo tuvo misericordia de ti. Se fue y se puso a publicar por toda la ciudad y en la Decápolis cuanto yo, Jesús, había hecho con él, quedando todos maravillados. Comentario del ingeniero. Seguimos la lectura a golpe de sobresalto. Los discípulos de Jesús, todavía no repuestos de la zozobra nocturna en medio del mar, van a contemplar a su maestro enfrentándose a unos seres de ultratumba. Corre el segundo año de la vida pública de Jesucristo y, sorprendentemente, nos encontramos
con un estremecedor diálogo entre dos seres que parecen conocerse, el Hijo de Dios y un espíritu inmundo que dice llamarse Legión, porque es Él y en Él son, quizás, otros 1000 que habitan en el alma de un ser humano sin ocupar espacio. El programa concordante nos indicará que San Mateo habla de 2 hombres endemoniados que se llegan a Jesús. Sin embargo, San Marcos y San Lucas nos advierten de que solo fue un hombre. Especulando que de los 2 hombres uno solo fuera el que hablara, se entiende también que San Marcos y San Lucas obviaran al que permaneció callado. En cualquier caso, lo importante de este escalofriante drama es lo que se puede deducir de esta conversación. El hombre endemoniado lleva la iniciativa y corre al encuentro del que reconoce como el Hijo del Dios Altísimo. Pero a la contemplación del lector de este pasaje, además del hombre, entra en escena un espíritu inmundo, que resulta ser el que verdaderamente interpela a Jesucristo, es decir, el que se hace notar tomando prestado las cuerdas vocales del hombre pasivo y sin voluntad para consumar el patético diálogo que nos ocupa. El espíritu inmundo, vociferando, hace una pregunta que da que pensar. ¿Viniste acá antes de tiempo a atormentarnos? ¿Qué quiso decir con esta interpelación? El demonio sabe que Jesús es el Hijo de Dios, pero no distingue entre su venida a este mundo haciéndose hombre y la definitiva, al final de los tiempos, cuando el mundo se acabe y vuelva de nuevo en la majestad de su gloria. El espíritu diabólico se sabe en su desesperación mejor ubicado en el corazón de un hombre que en el Averno, donde ya no hay ser humano que perder. Por tanto, se resiste a abandonar a esta enloquecida alma, porque de volver a su lugar de origen sólo le espera la eternidad satánica, que con mucho es más insufrible que esta maldita existencia terrena. Si todavía no ha llegado el fin del mundo, ¿por qué me envías al abismo infinito? Pudiera haber reclamado el que en sí era con otros más de 2000 espíritus abominables. Contemplando la majestad de Jesucristo, me vienen a la mente algunas de sus palabras. En verdad os digo, antes que Abraham viniese a ser, yo soy. Juan 8:58. Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. En este pasaje asisto al sobrehumano encuentro entre 2 seres antagónicos que no son de este planeta y que además existen desde antes del tiempo, antes de que Abraham viniese a ser en este mundo. Según la fe que me asiste, lo que mi razón deduce es que Jesucristo Dios manda con imperio divino a una criatura que, más allá de la historia, se rebeló contra él, el Dios que precisamente le había creado. A la pregunta de Jesucristo, hombre,
contesta afirmando que su nombre es Legión, porque él no era solo, él era él y en él otros más de 2000 hijos de Satanás que se resisten a salir de estos hombres desdichados, unos hombres que, por su negligencia, se pusieron al alcance de quienes ahora le poseían el alma y el cuerpo. Cristo manda y Satanás obedece necesariamente. En última instancia, el Señor accede a la demanda de este tenebroso ser que abandona al hombre que dominaba para entrar en los 2000 cerdos. La piara enloquecerá y terminará precipitándose en el mar. Allí, ahogados, perecerán los puercos, y desde allí los demonios retornarán al Averno, que es el sitio que ellos mismos se escogieron para siempre. ¿Verdad que esto no es una fábula o un ensueño? ¿Verdad que cree que esto ha sucedido tal y como lo ha entendido? Solo me resta terminar esta reflexión con la perplejidad que me produce escuchar a hombres y mujeres dotados de inteligencia y cultura suficientes que no creen en estas cosas. Esto del infierno y del demonio son imaginaciones de un trasnochado pasado cultural que no tiene vigencia en este siglo de la razón y la ciencia. Más o menos así se expresan los que han exterminado su inocencia sin posibilidad de recuperarla, los que no creen en unos seres vivos, tan vivos como el incrédulo que, precisamente, los tiene dentro de sí, más o menos dormidos, a la espera de la hora oportuna en la que podrá verles el rostro. Maldita paradoja para el hombre que no cree. En el último tramo de su existencia se percatará con meridiana claridad de su demonio, de ese espíritu infernal en el que no creía, de ese infausto personaje que le acompañará al lugar de la eterna pena, donde no hay consuelo, a ese lugar en el que meditó con escepticismo, porque, engañándose a sí mismo, su racional cultura le corrompió para su perpetua desgracia.